Bienvenidos mis amados hermanos, sean todos en este día. Vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente, Señor, que tenemos de comunicarnos a través de este medio. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que bendigas a cada una de las familias, Señor, a cada una de las personas, Señor, que se enlazan en este día, Señor. Derrama todo tipo de bendición sobre ellos, pero sobre todo, oh Dios Todopoderoso, te pido en este momento, Señor, que abras todos nuestros sentidos, Señor, para poder percibir tu palabra en este día. La porción que has preparado para nosotros, Señor, ese alimento espiritual que necesitamos cada día, que lo podamos recibir, Señor, de acuerdo, Padre Santo, a la necesidad de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos en este momento, Señor, y te pedimos también que quites cualquier estorbo, Señor, que pueda interferir en este momento. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bienvenidos mis amados hermanos a nuestro enlace de este día. Gracias por sintonizarnos. Gracias Iglesia Betel, Ministerio Hispano y todos aquellos que a través de este medio escuchan estos mensajes, estas enseñanzas, estos estudios que hemos tenido a través de estas semanas debido al confinamiento que tenemos, de no poder reunirnos en los templos, de no estar en los lugares donde vamos y alabamos y adoramos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, pero gracias por estar siempre en sintonía. Para los miembros de la Iglesia Betel y para los que se encuentran cerca de la Iglesia Betel, este es un recordatorio que el próximo domingo, 19 de julio a las 10 de la mañana, tendremos nuestro primer servicio al aire libre. Esto será en las instalaciones de la Iglesia Betel 1201 Sur Winchester Boulevard en la ciudad de San José, y los esperamos ahí. Cuando usted llegue ahí recibirá instrucciones, usted se va a parquear en un lugar y dentro de sus vehículos usted va a estar escuchando a través de una estación de FM en la radio el mensaje en español, y lo puede estar escuchando simultáneamente si usted puede hacerlo en inglés también. Les voy a pedir a todos que nos acompañen ese día. Va a ser nuestro primer servicio. Las personas que nos acompañaron en el servicio de la comunión la vez pasada se dieron cuenta y sabrán que fue algo extraordinario, algo que nunca imaginamos que pudiera suceder al buscar de Dios, pero para Dios no hay nada imposible y hasta ahorita nada ha detenido que se siga predicando su palabra, y sobre todo también ha proveído todo tipo de medios para que nosotros podamos seguir enseñando y para que también el pueblo de Dios siga recibiendo el alimento que necesita. Pues mis amados hermanos, continuamos con nuestra serie de temas de actualidad. Hoy día en la actualidad estamos viendo unos temas que normalmente, si ya se dio cuenta usted, casi no hablamos en las iglesias de estos temas. Pero son bien importantes, y lo más importante es de que están en la Biblia también. A través de los tiempos el pueblo de Dios ha atravesado por todo tipo de situaciones como las que hoy día nosotros estamos viviendo en esta actualidad. Y algunos de los temas que hemos tratado es acerca de que el prejuicio, ¿verdad?, nos puede llevar a una indisciplina. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la libre expresión, ¿verdad?, de pensamiento, de hablar, que tenemos todos. Ahí está incluido la libre expresión de religión, política, creencia. En este país pues hemos obtenido esa libertad y gozamos de ello, y para lo cual pues es importante que hablemos también de ellos, que como cristianos nosotros también tenemos responsabilidades cívicas, y eso es lo que vamos a hablar hoy. La semana pasada estuvimos hablando de que la libertad no es la capacidad de hacer lo que yo quiero hacer. La libertad no es el derecho de hacer lo que quiero hacer, sino que es el poder de hacer lo que debo de hacer. La libertad es el poder de amar y no de odiar. La libertad, si usted tiene libertad a través de la que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, tanto espiritual, y tenemos libertad física a través de lo que en este país tenemos todos los que vivimos en él como derecho,
también nosotros podemos decir de que si amamos somos libres. Porque si usted no puede amar, entonces usted no es libre. Esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Y como tema para este día, quiero hablar un poco acerca de lo que es la política. Y ese es el tema de hoy. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver la política con la religión, con nuestras creencias, con nuestras bases fundamentales? De hecho, mis amados hermanos, la política ha estado desde el principio de la humanidad. Hemos estado siendo gobernados, ¿verdad?, por líderes. El pueblo de Dios era cuidado y protegido por Dios, pero cuando ellos decidieron tener un rey, porque todos los demás pueblos tenían un rey y ellos no, Dios les dio un rey a ellos. ¿Se recuerda usted? El primer rey que tuvieron fue Saúl. Al principio fue conforme al corazón de Dios que él actuó, pero cuando entró algo en él, entró orgullo, soberbia en él, pues todo se echó a perder. Entonces podemos ver desde que el principio han habido buenos gobernantes y malos gobernantes. Y por eso es de que la política también en algunos tipos de religiones está bien estrecha. Mas sin embargo, nosotros en el día de hoy yo quiero tratar este tema y quiero tomar como base, si usted puede ir y tomar una pluma, un lápiz y un pedazo de papel, porque voy a dar algunas citas bíblicas que no las voy a leer, y esto es para que usted las pueda leer y pueda corroborar por usted mismo lo que Dios en la palabra nos dice a través de algunos temas de actualidad, de algunos tópicos que normalmente no tratamos en las iglesias, en las congregaciones, pero que son bien importantes que las conozcamos. Vamos a tomar como base Romanos capítulo 13, los primeros 7 versículos. Y vamos a tomar también el libro de Salmos en el capítulo 37, los primeros 8 versículos. Mis amados hermanos, el objetivo de estas series de temas actuales, de temas actuales que estamos viviendo hoy día, el objetivo que nosotros queremos que usted entienda, ser claros en lo que la Biblia es claro con respecto a cada uno de estos temas que hemos estado hablando. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo está basado en lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a nosotros con cada uno de los temas que hemos hablado. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia que es verdad sobre la política, sobre los gobiernos y sobre aquellos que buscan poder en nuestra cultura hoy día? A través de los tiempos también siempre han habido personas que han buscado poder, ¿verdad? Y es por eso que la Biblia trata sobre estos temas. Pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre aquellos que buscan poder? ¿Cuál es la responsabilidad de los gobernantes o de los gobiernos? ¿Qué debemos de buscar cuando examinamos a las personas que buscan poder? En este año se acercan las elecciones en este país y nosotros como cristianos sabe que también somos responsables de nuestro voto a quienes nosotros decidimos que nos gobierne. Es por eso de que nosotros en estos temas que estamos tratando queremos que usted conozca su responsabilidad como cristiano en temas fuertes, ¿no?, basados en lo que la palabra de Dios nos dice. No es algo que nosotros estemos comunicándole a usted de nuestra propia mente, de nuestras propias ideas, sino que estamos transmitiendo lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto. Porque ¿cuál es la respuesta de la Biblia también a los malos líderes? Hay buenos líderes, han habido buenos gobernantes, pero también han habido muchos malos líderes. Y la Biblia nos habla con respecto a un pastor de nombre Henry Ward dijo una ocasión en estas palabras: la grandeza no radica en ser fuerte, sino en el uso correcto de la fuerza. Fíjese bien, que la grandeza dice que no radica en ser fuerte, sino en el uso correcto de la fuerza.
Y para ello vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 13 versículos del 1 al 7. Yo lo leo en versión nueva, versión internacional. Vamos a leer la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 13, 1 al 7. Que todos estén sujetos a las autoridades de gobierno, ya que no hay autoridad excepto lo que Dios ha establecido. Las autoridades que existen han sido establecidas por Dios. En consecuencia, quien se rebela contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Y los que lo hagan se juzgarán a sí mismos, porque los gobernantes no están para infundir terror para los que hacen lo correcto, sino para los que hacen lo malo. ¿Quieres libertarte del miedo a la autoridad? Haz lo correcto y serás elogiado, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si lo haces mal, ten miedo, porque los gobernantes no llevan la espada sin razón. Son los sirvientes de Dios, agentes de ira para castigar al malhechor. Por lo tanto, es necesario someterse a las autoridades no solo por un posible castigo, sino también como una cuestión de conciencia. Esta es también la razón por la que paga impuestos, ya que las autoridades son los sirvientes de Dios que dan todo su tiempo para gobernar. Paguen a cada uno lo que les corresponda. Si debe impuestos, pague impuestos. Si ingresos, entonces ingresos. Si respeto, entonces respeto. Si es honor, entonces honor. A primera vista, mis amados hermanos, estas palabras son impactantes. Si usted lo lee detenidamente, va a encontrar aquí el consejo de Pablo, ¿verdad?, hacia el pueblo romano, que está diciendo que nos sometamos a la autoridad, porque la autoridad es establecida por Dios, y que hagamos conforme a nuestras responsabilidades cívicas. Está hablando Pablo no solo únicamente de las autoridades religiosas, sino que de las autoridades de gobierno también. ¿Y sabe cuándo se escribió? Pablo escribió esta carta a los romanos, cuando un emperador romano de nombre Nerón era el que estaba gobernando Roma. Y sabe, este fue uno de los gobernadores más sanguinarios, más crueles, y fue un mal gobernante. Y Pablo estaba escribiendo que nos sometiéramos a las autoridades. Por eso, si usted lee este pasaje y usted lee los pasajes que van relacionados a esto, usted se va a dar cuenta que en este tiempo estaba habiendo un gobierno malo, pero malo. Mas sin embargo, Pablo estaba instruyendo al pueblo que ningún gobierno es puesto si no es permitido por Dios. Y si faltamos a los gobiernos, dice de que estamos nosotros haciendo mal. Y es por eso de que Dios los ha puesto. Pero aquí dice uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay con los malos gobernantes? Tenemos que obedecerlos, tenemos que hacer lo que ellos nos dicen que hagamos. Es por eso que está la Biblia, la palabra de Dios, para instruirnos a nosotros, y más a nosotros que hemos encontrado la luz, la verdad, y gozamos de esta libertad. No solo libertad física, sino que libertad espiritual. Porque sobre todo, Nerón, que era el emperador de Roma en estos tiempos, Pablo estaba dando un consejo al pueblo que había que obedecer. Porque ya vamos a ver los beneficios de lo que es seguir las leyes y ser responsable con nuestros actos, pero aparte de eso, la obediencia. Vamos a desempaquetar estos versículos que leímos, estos versos, los más importantes, el origen y el uso del poder gubernamental, o sea, la autoridad cívica, que es puesta de parte de Dios. Mire, como número uno, su poder es establecido y responsable ante Dios. Eso lo vimos en el versículo 1, ¿verdad? Dice, no está diciendo el versículo 1
que el comportamiento de todo gobierno es la voluntad de Dios. Fíjense bien, nos está diciendo por eso es de que los gobernantes malos no es de que estén siguiendo voluntad de Dios, sino que el hombre se ha corrompido. Por lo tanto, también, ¿verdad?, se ha corrompido la forma en que dirige un lugar, un pueblo, una nación, un estado, un condado. Aún si usted dirige su hogar, ¿verdad? Hay personas que dirigen mal el hogar, pero es por eso de que tenemos nosotros la Biblia, la palabra de Dios como guía. No está diciendo que toda la filosofía de la política viene de parte de Dios. No son de Dios. Dios no es el autor del comunismo, del socialismo, del nazismo, del fascismo o del capitalismo. ¿Ah? Jesús no está registrado como republicano, como demócrata, como independiente, como liberal, como partido verde, rojo, azul o como la política quiera poner algo, sino que está diciendo que el concepto del gobierno civil es la autoridad civil establecida por Dios y que trabaja a través del gobierno o de los dirigentes, ya sean buenos o malos. Acuérdense que nada de lo que Dios hace es para mal nuestro, sino que la palabra de Dios dice que es para nuestro propio bien. Y esto lo vemos nosotros a través de las escrituras en todos los tiempos. Nada sobre las elecciones de este 2020 que vienen, ¿verdad? No está fuera de lo que Dios permita que pueda suceder. Si hay algo que verdaderamente Dios ha instituido, hay tres cosas que encontramos en la Biblia, tres instituciones que sí son establecidas por Dios. Tres estructuras de autoridad que fueron establecidas por Dios. Porque Dios primero instituyó el matrimonio o la familia. Esta es una institución que sí ha instituido Dios, lo encontramos en la Biblia. La iglesia es otra institución que es establecida por Dios. Y cuando digo iglesia, digo todos nosotros como miembros de un templo, como miembros de alguna religión, de algún lugar. Cada uno de nosotros hemos sido formados, ¿verdad?, como una estructura. Y esto es de parte de Dios. ¿Sabe? El gobierno civil también es instituido por Dios. Lo leímos en el capítulo anterior, en donde vemos, ¿verdad?, que nada es puesto si Dios no lo ha permitido. Son toda su idea y por lo tanto Él es responsable de lo que suceda con esto. Aquí sí podemos mencionar que Dios es responsable de los matrimonios, de la familia, de la iglesia y del gobierno civil porque están instituidos por Él. Los demás pensamientos humanos, como los que mencioné, comunismo, socialismo, marxismo, todo esto, definitivamente todo esto es algo que está fuera de lo que Dios ha establecido a su pueblo. Estas instituciones, por ejemplo, ¿verdad?, nos llevan a cada uno de nosotros ahora y nos enseñan que debemos nosotros también de ser responsables de estos actos. Como punto, tal vez dos, podría mencionar de que su poder es proporcionar oportunidades para todos, ¿no? Lo vimos ahí en el versículo 4. Vamos a ver, lo puede anotar usted, versículo 4, del 1 al 4 del capítulo 10 de Isaías. Isaías 10, 4 nos habla de esta manera, ¿verdad? No proporcionar medios, sino oportunidades. Los fundadores de este país tenían esa misma idea escritas en la Declaración de la Independencia. ¿Sabe que cuando este país se independizó, en la Declaración de Independencia, ellos escribieron los derechos que todos los que viven en este país pueden tener a través de la libertad que ellos obtuvieron en su independencia? Y podemos verlo también, ¿verdad? Una porción de lo que dice la Declaración de la Independencia de aquí en los Estados Unidos dice: sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que el Creador les otorga ciertos derechos inviolables.
como por ejemplo que entre ellos está la vida, el derecho a vivir, el derecho a la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los gobiernos se instituyen entre los hombres, derivando sus poderes justos del consentimiento de los gobernados. Esto está en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Podemos ver que entonces, en base a esto, en este país los primeros creyentes, pues ellos, sus inicios eran inicios de cristianos. Los primeros colonizadores de este país, ellos trajeron a este lugar esta libertad, venían de otros países donde la libertad es una forma de expresarse y de que todos tenían derecho. Es por eso que la fundación de este país es tienen una fundación de fe cristiana. Pero mire, allá Romanos capítulo 13, versículo 4 nos dice que las autoridades son sirvientes de Dios, enviados para tu bien, de verdad, enviados para tu bien. Entonces usted podrá decir, y entonces cuando el IRS me manda una carta y me dice que está para ayudar, ¿eso es así? Bueno, pues mis amados hermanos, así es, porque recordemos que el gobierno, las instituciones estas son puestas para beneficio nuestro. Romanos fue escrito antes de que la persecución masiva hacia los cristianos iniciara por Nerón, y por lo tanto ya los cristianos sabían que deberían de ser obedientes tanto a los gobiernos que Dios ponía. Esto no quiere decir que no hubo corrupción y abuso en el principio, sino que al contrario hubo mucho de ello. ¿Quieres saber cómo se siente Dios sobre los gobiernos corruptos? Por eso aquí es donde viene la instrucción de qué debemos de hacer nosotros cuando nos topamos con un gobierno corrupto, con un gobierno malo. Isaías capítulo 10, versículos del 1 al 4 nos habla de esta manera. Dice, ay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos, privan de sus derechos a los pobres y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo, hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. ¿Qué van a hacer cuando deban rendir cuentas? Cuando lleguen desde lejos la tormenta, ¿a quién acudirán en busca de ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? No les quedará más remedio que humillarse entre los cautivos o morir entre los masacrados. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. Este pasaje nos habla, ¿verdad?, acerca de qué van a hacer estas personas que dirigen mal. Y no solo estamos hablando de gobierno, también estamos hablando de los que dirigen mal también la iglesia, el cuerpo de Cristo, los que dirigen mal un templo. Dice, el poder protege a quienes obedecen la ley. Dice que el poder de los gobernantes protegen a los que obedecen la ley. Lo encontramos en el versículo 3 de lo que leímos, de lo que es el capítulo 13 de Romanos. Pero dice que, ¿verdad?, haremos nosotros si obedecemos la ley. ¿Qué nos toca? Dice, y esto lo encontramos en el versículo 3 de Romanos, pero también nos habla un poco de que la ley nos protege a los que obedecemos la ley. Cuando usted se pasa a un stop, no hace una señal correcta o algo así, y lo ve una autoridad, le va a poner una multa. Pero si usted obedece todas estas señales que hay, que son para nuestro propio bien, no nos puede suceder nada. Eso también lo puede encontrar y por favor anótelo en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículos 18 al 20. Ahí hay algo con respecto a la protección que tenemos con respecto a la ley. También lo podemos encontrar en Daniel capítulo 3, versículos del 16 al 18. Y también
lea todo el capítulo 6 de Daniel. Ahí hay mucho de lo que nos habla con respecto, ¿verdad?, a la protección. Dice, los gobernantes no están por los que hacen lo correcto, sino que están por lo que hacen lo malo. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando las leyes son injustas? A veces nos topamos con que es injusto, muchas veces lo que nos está sucediendo, especialmente hoy día, un tema de actualidad, ¿verdad?, que estamos viviendo en este país, el racismo, la falta de injusticia, el abuso de poder. ¿Ah? Si una ley es injusta, podemos cambiarla, ¿sabe?, mediante un proceso legislativo, y es aquí donde entra que nosotros tenemos libertad de expresión, y aquí es donde entra también el derecho a votar. Dijo en una ocasión Martin Luther King, a menos que nos obligue a deshonrar o a negar nuestra fe en Dios, en lo que Él valora. Dice que la ley a nosotros no nos puede obligar a hacer algo en contra de nuestro Dios. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si la ley está establecida por Dios y Dios ha dado la autoridad humana, Dios no va a hacer algo que nos perjudique a nosotros mismos. Independientemente de la nacionalidad o del gobierno, ¿verdad?, que nosotros tengamos, la máxima lealtad que nosotros debemos honrar siempre es a Dios. ¿Ah? Obedecer al Señor en primer lugar. Y esto lo va a ver, lo puede leer usted en Hechos, en el capítulo 4, y lo puede encontrar en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Aquí en Romanos nos habla que el poder de los gobernantes es para castigar a quienes cometen delitos. Romanos 13, en el versículo 4 y 5, me parece, nos habla con respecto de que nosotros vamos a ser castigados si cometemos delitos, como la desobediencia que nosotros hacemos en contra de Dios tiene su consecuencia, como el pecado tiene sus consecuencias. Romanos 13:4 dice de esta manera, pero si lo estás haciendo mal, por supuesto que debes tener miedo, porque tienen el poder de castigar. Son siervos de Dios, enviados con el único propósito de castigar a quienes hacen lo que está mal. Cuando votamos en cada uno de los países de los que nosotros venimos, o en este país, dice, al votar en una elección, le estamos dando el poder a una persona para gobernarnos. Vote por las personas adecuadas que demuestren, ¿verdad?, más cerca a lo que nosotros también creemos que es de parte de Dios, a lo correcto. Es por eso que es importante examinar a cada uno de los que se postulan para algún liderazgo. Examinando a las personas que buscan poder, está en nosotros quienes nos dirigen. Si usted no ejerce ese su derecho, alguien más está tomando el lugar que a usted le corresponde. Primero, cuando busquemos a alguien, miremos su fe. Y cuando digo miremos a alguien en autoridad, es tanto gubernamentales como espirituales. Porque habemos muchos que podemos decir que conocemos a Jesús, que somos de Jesús, pero no vivimos una vida como la que Él nos demanda que vivamos. Por eso es que hay que ver la fe. ¿En qué creen realmente? Romanos 13:4 dice que los que tienen poder en el gobierno son siervos de Dios. Eso lo dice la palabra. La palabra griega para siervo es la misma que se usa para describir en nosotros los cristianos alguien que sirve en el ministerio. Y esta es la palabra diácono. Un diácono es un sirviente del ministerio, ¿verdad? Y un gobernador también es un siervo, ¿verdad?, de parte de Dios. La palabra de Dios nos lo dice. Y aquí viene una pregunta. ¿Creen que están aquí para servir o para ser servidos? ¿Qué creemos nosotros? ¿Que un gobernante está para servir o para ser servido? Esa es la pregunta. Por eso analicemos cuál es la fe de las personas que van a tomar un liderazgo, y cuando nosotros tengamos que hacer una votación, pensemos en ello. En nuestra iglesia, en Bethel Church, nosotros tenemos votaciones cada año. Se nos rinde un informe de lo que la iglesia está haciendo, no solo dentro como fuera de la iglesia.
se busca un comité cada cierto tiempo, cada cierto periodo. Y como nosotros como miembros oficiales tenemos el derecho de votar. No solo es de ir, marcar una X debajo del nombre de cada persona sin saber. Informémonos siempre primero, porque la palabra de Dios nos lo aconseja de esa manera. Hay que ver también en estas personas quiénes son sus amigos, de quiénes están rodeados, quiénes son las personas que lo asesoran. Y eso lo podemos ver allá en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. También lo podemos ver en Proverbios, capítulo 29, versículo 12. La Biblia tiene mucho que decir sobre la compañía de las personas que están en el liderazgo, quiénes, ¿verdad?, están a su alrededor. Pueda que sean personas buenas que asesoren o pueda que sean personas malas que asesoren. 1 Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar. La mala compañía corrompe el buen carácter. Proverbios 29:12 dice, si un gobernante escucha mentiras, todos sus funcionarios se corromperán. ¿Sabes cuál es uno de los criterios para la verdad? Que la verdad es en todo tiempo y que la verdad es algo universal. O sea, la verdad siempre va a ser verdad, no va a ser verdad a medias o verdades claras o verdades blancas. La verdad es verdad. ¿Cuántas veces vemos esto nosotros en la política, en los negocios, en las amistades, en las familias, en todas partes? Si quienes se postulan para un cargo tienen suficientes personas corruptas o malas compañías a su alrededor, estos serán influenciados también hacia el mismo comportamiento. En la palabra de Dios encontramos que en una ocasión alguien tenía que tomar una decisión y que sus amigos le aconsejaron mal. Y esto lo llevó a que fuera él, ¿verdad?, un mal gobernante. Si eso es cierto, ya sea en el ámbito que nosotros nos movamos. Por eso es de que es importante que nosotros, ¿verdad?, nos enfoquemos, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque también de la persona que quiere tomar algún liderazgo? ¿Con quién se reúne? ¿Cuál es su grupo? ¿Cuál es su amistad? Recordemos que una persona que va a tomar una posición, un liderazgo, ¿verdad?, es una persona que tiene que tener también ciertos requisitos. Y es por eso que nosotros tenemos libertad de expresión, ¿verdad?, libertad de religión, no solo de parte de Dios, sino que los gobiernos también nos dan ese derecho. La intención que nosotros tenemos al tratar este tema, mis amados hermanos, y usted dirá que tiene que ver todo esto con lo que es la palabra de Dios, con la fe, es bien importante. Es bien importante que tomemos este tipo de decisión. Recordemos que ninguno es perfecto, todos son diferentes. A los malos gobernantes o a los gobernantes defectuosos, por decir alguna palabra. La respuesta de la Biblia a los líderes defectuosos o los líderes malos dice, o en una ocasión alguien de nombre Joseph Maistre escribió esto: cada nación obtiene el gobierno que se merece. Fíjense lo que escribió esta persona. Esta persona vivió en los tiempos donde un presidente aquí de los Estados Unidos, George Washington, vivió. Y a través de la Revolución Francesa, él dijo estas palabras. La verdad es que hay personas calificadas y capaces que no están muchas veces en las boletas electorales. Personas más capaces de los que se lanzan alguna candidatura o algún puesto de liderazgo. El problema es que pocas personas, dice, son puestas en puestos confiables. Pero no se trata solo de personas, no se trata solo del poder. También somos nosotros las personas, o sea, los que tenemos el poder, ¿verdad?, de decidir también quién toma ciertos cargos. Pero el Evangelio no tiene ninguna prioridad
prioridad o ninguna lado en que ponerse. Nosotros nos ponemos en las manos de Dios y oremos para que los líderes que son puestos también sigan la voluntad de Dios. El Salmo 37, un salmo del rey David, recordemos que el rey David fue un líder, un dirigente, un rey, y que no fue perfecto. Aquí el Salmo 37 nos habla con respecto a esto. Dice el Salmo 37, capítulo 1 del versículo 1 al 8. Lo voy a leer yo en la traducción en lenguaje actual, en la versión de esta Biblia. Dice así: no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues son como la hierba que al cortarlas pronto se seca. Tú sabes confiar en Dios, dedícate a hacer el bien, establece en la tierra y mantente fiel a Dios. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará más de lo que deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Calla en presencia de Dios y espera pacientemente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. La ira, eso es lo peor que puedes hacer. Al igual que hoy, mis amados hermanos, los que vivían en el mundo antiguo vieron todo tipo de injusticias, corrupción, abusos de poder. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Es por eso que la Biblia implora: no se preocupen, no actúen mal cuando otros lo hacen. El Salmo 37 da un mejor camino. El Salmo 37 nos habla y nos quiere conducir a la paz. Y nos dice: confía en el Señor y haz el bien. El rey David entendió que Dios establece gobernantes y también los quita. Haz el bien, dice Romanos 12:21. Dice esto: no se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. ¿Sabe? Aquí en la iglesia de Betel estamos haciendo el bien. Durante el refugio, durante esta pandemia que estamos viviendo, durante estas protestas que han habido en la nación, donde en todos estos disturbios que hemos estado viendo, la iglesia de Betel, gracias al amor y la misericordia de Dios, ha estado ayudando a su pueblo. No solo a los miembros de la iglesia, a los que nos reunimos en el templo, sino que a los que viven alrededor y a otras personas fuera que han solicitado ayuda. Sabe que se ha dado más de 1,250 cajas de alimento a familias durante esta pandemia que ha habido, entre marzo y junio únicamente. Gracias a Dios. Se ha otorgado siempre la ayuda a los misioneros que tenemos fuera del país. Gracias a Dios, se pudo a mandar una ayuda a la India en marzo y junio para los que estaban en necesidad. Se ha donado también, ¿verdad?, ayuda a familia, como le digo, dentro de la iglesia y de los que están fuera de la iglesia durante esta crisis que hemos tenido. Y esto ha sido a través del ministerio de la iglesia que se llama Latidos del Corazón, Heartbeats. Dentro y fuera de la familia Betel. Betel ha estado haciendo y ha estado ayudando a su pueblo, ¿no?, como responsabilidad que tenemos como iglesia. Muchos tal vez no han alcanzado esta bendición por alguna razón que usted conocerá, pero si usted ha solicitado una ayuda a través de estos ministerios, se ha tratado de ayudar en lo más posible a todos. Hemos hecho el trabajo que Dios nos está haciendo. Sorprendentemente, a pesar de que no nos estamos reuniendo como congregación, las ofrendas y todo lo que la iglesia ha podido tener ha servido en sobreabundancia.
Dios tiene su mano puesta en nosotros. Y es por eso que nosotros estamos trabajando siempre en estos meses que todavía estamos con estos confinamientos que el gobierno nos ha pedido. ¿Sabe? Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Quiero culminar con esto, mis amados hermanos, recordarles que nosotros somos ciudadanos de la tierra temporalmente, pero somos ciudadanos celestiales eternamente. Efesios 2:19 nos dice, así que ahora ustedes, los gentiles, o sea nosotros, los que no somos judíos, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Aquí es donde está nuestra verdadera ciudadanía. También lo puede encontrar usted en Lucas capítulo 20, versículo 22, en Mateo capítulo 6, versículo 33 y en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Por favor, lea estas citas detenidamente. Si usted es un seguidor de Jesús, tiene una ciudadanía temporal y otra permanente o eterna. La ciudadanía, no quiero aquí que confundamos, ¿verdad? Que no somos simplemente estadounidenses, guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños o del país que usted es. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestras vidas deberían reflejar esa verdad. Deberíamos de vivir de esa manera. Llevar al cielo el mayor número de personas es parte de nuestra responsabilidad como cristianos. Y debemos de orar por todos los líderes. Dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 4. Lo voy a leer en esta traducción, nueva traducción viviente. En primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Quién quiere que todos se salven y que lleguen a conocer la verdad? Dice que oremos, ¿verdad? Por todos los gobernantes, por los reyes, por todos en autoridad. ¿Sabe? La iglesia Betel tiene un tiempo de oración. Jueves a las 7 de la noche. Todos los jueves usted se puede conectar a través de Zoom y puede usted encontrar ahí que tenemos de 7 a 7:40 un tiempo de oración. Aunque esta oración es en inglés, ¿verdad? Usted puede unirse y escuchar también esta oración. Y puede usted también formar una hora o un tiempo de oración en su hogar. Usted puede tener esa libertad de hacerlo. Júntese con su esposa, con sus hijos, con su familia y haga esto. La iglesia Betel lo está haciendo toda la semana. Seamos también responsables en informarnos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucede en nuestra iglesia, qué es lo que está sucediendo en nuestra ciudad, qué es lo que sucede en nuestro gobierno. Debemos de tener esa información también. Proverbios 10:9 nos habla, así lo leo en esta traducción del lenguaje actual. El que vive honradamente lleva una vida tranquila. El que es sinvergüenza un día será descubierto. Un presidente de aquí en los Estados Unidos, el presidente Roosevelt, dijo una vez, un voto es como un rifle. Su utilidad depende sobre el carácter de la persona que lo va a usar. Es necesario que, si se nos pide de que tomemos una decisión, en nuestra congregación cada año tomamos votaciones sobre quiénes van a ser los del comité que van a ayudar a los pastores a dirigir nuestra iglesia. Asistamos a esas votaciones. Dice, un voto que usted no hace es un desperdicio de libertad que ya ha sido pagada por alguien.
La libertad que nos dio nuestro Señor Jesucristo es la libertad espiritual. La libertad que han dado los que han peleado por las naciones, ¿verdad? Ese es un sacrificio que ellos hicieron. Y eso nos da a nosotros que tengamos esa libertad de votar. El presidente Roosevelt de aquí en los Estados Unidos también dijo en una ocasión: nadie privará al pueblo de los Estados Unidos del derecho al votar, excepto el mismo pueblo. Excepto nosotros mismos nos privamos de ese derecho que tenemos. Hagamos el bien, hablemos con amor y verdad. Romanos 12, 20-21 nos habla así, nueva versión internacional. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. También lo puede leer usted en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 2. Lo puede encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo puede encontrar en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y lo puede encontrar en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 15. Con respecto a lo que es hacer el bien. Por eso, mis amados hermanos, demostremos a nuestros conciudadanos, demostremos a nuestros hermanos en Cristo, porque seguir a Jesús es la única forma de vida realmente que es verdadera. En una ocasión, un pastor dijo estas palabras: Dios no puede darnos una felicidad y paz aparte de Él, porque si no lo tenemos a Él, entonces no tendríamos paz. Recordemos que la política y los líderes políticos no son el Salvador o la salvación. Solo Jesús lo es. Solo Jesús puede sanar las heridas en nuestros corazones y en el mundo entero. Mis amados hermanos, no estemos ajenos a los temas de la actualidad. Normalmente como iglesia nunca tomamos temas de esta manera porque, como lo estuvimos hablando la semana pasada acerca de la libre expresión que tenemos, muchas veces esto puede llevar a conflictos. Pero la palabra de Dios nunca nos puede llevar a un conflicto, sino que por eso dice la palabra de Dios: escudriñará en ella y en ellos encontrará la verdad y la verdad os hará libres. Lea estos versículos que leímos hoy y veamos de que Dios quiere que nosotros como cristianos también tengamos nuestra responsabilidad y actuemos con respecto a ello. Que el Señor me los bendiga y nos seguimos viendo en nuestros próximos enlaces. Amén.